Vamos a empezar la construcción del ala. Empezaremos por el borde de ataque, por el corte del foam. Aquí tenemos un bloque de foam de 50 milímetros de espesor. Tiene que tener al mínimo unas dimensiones pues, de 458 milímetros, que es lo que va a tener cada semi-ala, digamos, de envergadura, cada bloque de foam, para poder cortar unos dados. Vamos a cortar unos dados y luego veremos cómo lo pasamos a las plantillas de forma. Para cortar el foam vamos a necesitar pues un arco como este, por ejemplo. Yo me los fabrico con listones de pino, de samba o de abeto, ¿vale? Con unos tornillos aquí, esto para que sea pivotante. Esto es cuerda de piano de 0,3 o el propio cable de vuelo. Dejaré en la caja de descripción del vídeo donde poder comprar este cable. Se puede utilizar también hilo de Nicron si queréis, pero yo uso cable de acero de los que van sobrando, de los amigos de carreras que van cambiando, pues los vamos reaprovechando. Entonces simplemente pues va conectado y esto bueno, se pueden fabricar de varios tamaños, yo tengo muchos, aquí tengo por ejemplo uno más pequeñito y uno, este no sé si hace como 800 o 900, lo tengo también un metro 10, de acuerdo con las necesidades que necesites para cada bloque. ¿Vale? Aparte del arco, vamos a necesitar también una fuente de alimentación. Yo en mi caso tengo una fuente de alimentación regulable, ya le he enseñado en otro vídeo. También se puede usar, os he usado durante mucho tiempo los transformadores de los trenes, del Ibertren. También se pueden usar transformadores de este tipo, de lámparas halógenas. Este, por ejemplo, da 12 voltios. Y para ese tipo de arcos pequeños, de unos 600, van perfectamente. El caso es usar cualquier fuente de alimentación que nos dé 12-14 voltios y que nos dé un par de amperios, 2 o 3 amperios de corriente para que funcione bien el hilo. La ventaja, si tenéis una fuente, pues haceros con ella. La ventaja de la fuente es que podemos regular la corriente y la intensidad a lo que nos apetezca para que el corte sea pues lo más limpio o lo más cómodo, lo más rápido, dependiendo del foam que estemos cortando. Muy importante, el foam este que yo voy a usar es poliestireno expandido de unos 20 kilos. Lo hay más ligero, de unos 10, y lo hay poliestireno extruido, que es mucho más denso. Yo recomiendo este tipo de foam. El extruido es demasiado denso, no es difícil cortar, pero es un poquito más complicado, pero es bastante más pesado. Así que es el foam. ¿Qué manita haremos? Pues mira, yo tengo dos escuadras, que me las he fabricado con dos escuadras de madera de hacer para estanterías, para libros, y dos ángulos de aluminio atornillados con dos tornillos, para la redundancia. Estas dos escuadras de aluminio, donde va a apoyar el hilo. ¿Okay? Bueno, entonces, visto esto, empezamos a cortar el foam. Lo primero, a mí me he quedado súper corto, porque estoy en 450, necesitamos 458. Una lástima, me hubiera ahorrado un corte, así que empezamos. Yo, como este foam ya lo tengo escuadrado, ya lo utilizo para otras cosas, y que sé que este ángulo de aquí, esta escuadra, pues empezamos marcando los 458 milímetros. Aquí, 458 milímetros, aquí. Entonces, este es el primer corte que vamos a dar, y luego iremos cortando tiras en ese sentido, pero este es el primer corte que vamos a dar. Para esto ponemos esta postura y sujetamos la escuadra con un lado de la mesa.
Ahora tenemos que usar un peso para que no se nos venga el foam hacia adelante y conectamos el arco a la fuente de alimentación. Entonces, con la fuente apagada, lo que hacemos es apoyar el hilo en las dos guías e ir moviendo el foam hasta que el hilo coincida con la línea. ¿Okay? Ahora simplemente encendemos la fuente de nuevo y cuando el hilo esté caliente, pues lo dejamos caer apoyando siempre en las escuadras. ¿Vale? Muy importante no despistarnos donde apoyamos el hilo caliente, antes apagamos la fuente, yo siempre lo dejo aquí, así apoyadito. ¿Vale? Entonces ya tenemos este bloque cortado. Pues una vez que tenemos el bloque, marcamos aquí a 60. Ya no hace falta, bueno, yo por lo menos no marco la línea completa, lo que hago es simplemente hacer esas dos marcas que valen de sobra de referencia para apoyar el hilo. Entonces otra vez volvemos con el hilo en frío, apoyamos, hacemos coincidir con las marcas y encendemos la fuente. Entonces, ha visto que con una sola mano, haciendo fuerza a 45 grados, pues le dejamos que caiga por su propio peso y con la otra mano sujetamos el bloque de foam. ¿Vale? Y aquí nos quedan. Vamos con otro más. Yo me voy a cortar algún otro bloque más, porque quiero hacer una serie de 3 alas, que serían pues 6 bloques. Lo que hago es cortar al menos un bloque más, por si cometo algún error a la hora luego de cortar las formas. Y bueno, luego continuamos. Y dentro de un rato, y ahora continuamos ya con las plantillas de forma. Así que nada. Paso siguiente. Vamos a preparar la cama para el corte del foam. Bueno, yo voy a usar un tablero de 60 por 30. Este es de 12 milímetros, de 10-12 milímetros de grosor. Es de DM, vale cualquier tablero que tengamos por casa, que esté recto. ¿Vale? Entonces aquí vamos a pegar las plantillas en estas posiciones. ¿Sí? Y el bloque de foam va a ir en medio. Entonces para ello pues vamos a trazar una serie de líneas. Por ejemplo, estas dos, por ejemplo, pues van a ir aquí. A ver, yo como tengo la intención de hacer un kit o fabricar más, me he cogido este formato de tablero porque voy a poder poner todas las plantillas en el mismo tablero. Entonces, esta va a ir aquí, esta aquí y el del corte vertical aquí. Esto va a gustos ahora. Si quiero poner el corte del listón principal, el corte del listón del borde de ataque en esta posición, el de los listones de arriba y de abajo en este, y por ejemplo el del corte de la forma en este otro. Va a ser más cómodo para que se trabaja más tiempo, entonces tenerlo, que no tener estas plantillas estorbando. Entonces van en esta postura más o menos. Entonces empezamos a dibujar aquí unas líneas. Esta, por ejemplo, pues a 20 milímetros aproximadamente, por ejemplo. Lo importante que el tablero sepamos que esta escuadra, como siempre. Dibujamos la primera línea a 20 milímetros del borde. Y esta plantilla va a ir aquí. Esta otra, vamos a aprovechar esta otra línea que tengo aquí y la vamos a pegar sobre esta, que hay margen, porque fue de 50, entonces esto va a abrir aquí,
Entonces esta otra va a arrancar aquí, tenemos margen más que de sobra. Entonces, esta la voy a marcar un poco más. Y por último esta otra la voy a poner aquí aproximadamente a un margen de 40 milímetros. Entonces, este tablero yo ya me lo guardo con todas las plantillas pegadas, y cuando quiera repetir borde de ataque, pues esto ya lo tengo hecho. Y ahora lo que hacemos es marcar dos líneas en este sentido, que va a ser el ancho del foam. Aquí, como tenemos 458 y el tablero es de 600, pues 458 menos 600 dividido entre 2 son 71 milímetros. Entonces ponemos aquí 70, ponemos aquí 70, ya marcamos los 458, damos un poquito más, vamos a darle 460 para que si nos ha quedado el foam un pelín grande no nos trabe ni nos despegue las plantillas. Un par de milímetros más y listo. Y ahora pues procedemos a pegar las plantillas a escuadra. Para pegar las escuadras aquí podemos hacer un equilato, cola blanca, lo que nos apetezca. Yo voy a usar cola alifática, así que vamos pegando aquí. Estas que tienen marcas las ponemos en tal posición que la marca quede hacia afuera, para que la veamos a la hora de colocar el foam, que las hemos hecho a propósito para saber dónde debe acabar el foam, para saber que lo estamos haciendo bien. Así que continuamos. Un poquito mal, así que tenemos que replantear esta y sacarla pues a 25 de aquí, a bajarla a 20, porque no sé. Listo, dejamos secar y continuamos. A la hora de diseñar las plantillas, en algún momento cometí un error, que es este de aquí. La plantilla del corte de la caja no estaba en el eje del perfil, por lo tanto esta plantilla debería haber ido aquí en el centro, ¿vale? Lo que es en el eje, y esta pieza de madera no llega hasta ahí, sino que tendría que haberse quedado aquí. Por lo tanto, a la hora de cortar el primer bloque de foam, pues esta caja me quedaba fuera del borde de ataque. Así que nada, lo que hago es modificar esta pequeña diferencia de la medida de la plantilla, poder instalarla en la cama y punto. Una vez sacadas las plantillas, vamos a proceder al corte de los bloques. Bueno, he visto que he puesto una serie de listones, ¿vale? Para que valgan de tope para el posicionamiento de los bloques, para que vayan siempre todos igual. Repito, estos, pero yo pretendo hacer varios seguidos, no es obligatorio, es mucho más cómodo y queda todo mucho más preciso. Pero bueno, no es absolutamente obligatorio poner este tope, simplemente poniendo el foam y percatándose que está con las líneas de referencia, pues sería suficiente. Pues vamos a empezar a cortar foam.
El orden de corte, pues, depende un poquito de cada uno, de pues como le apetezca, la experiencia que vayamos cogiendo. En mi caso, a mí me gusta hacer primero el corte del listón delantero, luego el de la forma y luego el de las cajas de los listones. Importante prepararse unos pesos adecuados para no tener mucha parafernalia por aquí. Estos son unos cuadradillos del Leroy Merlin de 10×10 de acero, los corto en trocitos, los uso para muchas cosas, y estos son perfectos para aquí, dado que vamos a dejar libre el paso del hilo. Luego tengo estos otros dos pesos, que son de acero macizo, que los uso bueno, como veis, para moldes, para hacer depósitos, y estos los usaré en las otras fases. Entonces, empezamos colocando el bloque de foam, encendemos el hilo, nos apoyamos en la parte alta de la plantilla y vamos introduciendo hasta el fondo del todo. En el fondo del todo hacemos un pequeño movimiento, avanzamos hacia atrás, otro pequeño movimiento en otro ángulo y ya salimos despacito hacia arriba. Vale, pues primera parte hecha. Bueno, la siguiente sería aquí como el hilo va a pasar por dentro, no tenemos que prestar cuidado, solamente no poner unos pesos demasiado altos que luego nos entorpezcan con el listón, ¿vale? Si ponemos algo muy alto nos va a tropezar. Este corte es el más importante. Nos encendemos, nos apoyamos aquí y intentamos atacar recto al foam. Si atacamos torcido, nos va a dejar unas marcas en diagonal, que bueno, luego se puede arreglar con un poquito de lija, pero lo importante es atacar recto. Entonces, quizás se vea mi cabeza un poco ahora porque tengo que asomarme. Y justo cuando toca el foam, pierde ligeramente temperatura, entonces le cuesta un poquito arrancar. Y ese es el punto en el que tenemos que empezar a tirar siempre apoyados en la costilla, perdona, siempre apoyados en la plantilla e intentar avanzar suave. Ahora aquí, la temperatura del hilo que nosotros hayamos puesto va a determinar a la velocidad que tenemos que correr. Si la tenemos muy alta y vamos muy lento, nos va a comer mucho y va a mermar mucho la medida. Si la tenemos muy baja, si no vamos al ritmo adecuado, se nos va a hacer una comba, el hilo en el medio, y nos deformará un poquito el perfil. Por eso, pues a las personas que empiecen nuevas, pues les recomiendo que de restos de foam corten trozos pequeños y los pongan y vayan haciendo pruebas de qué temperatura de corte sería la adecuada. Si no podemos regularla y se nos calienta mucho, pues tendremos que correr más. Que se calienta poco, pues tendremos que tener más paciencia a la hora de avanzar. Vale, así que encendemos la fuente, lo importante es asomarse un poquito, apoyamos cerca, entonces atacamos a la vez, aguantamos un pelín ahí y para adentro. Lo que digo, vamos avanzando poco a poco, dejando que trabaje el hilo, compensando la velocidad en un lado o en otro, para que vayan más o menos a la vez y acabemos saliendo por fuera a la vez. Ahora, lo importante es no despegar el bloque, sino tal cual, con cuidado sin que se nos mueva, darle la vuelta, volver a coger la referencia y volver a cortar el otro lado.
Si tenemos en casa quien nos eche una mano y nos ponemos una persona a cada lado, pues siempre es más fácil, pero para trozos tan cortitos la verdad es que trabaja muy bien una persona sola. ¿Vale? Luego para alas más largas, pues a lo mejor sí viene bien que eche una mano a alguien. Bueno, vamos a la siguiente postura. Ahora sí que te prestar atención por dónde va a pasar el hilo, para que no nos tropiecen los pesos. Esta plantilla quizás tenía que ser un poquito más alta, la vamos a modificar en el diseño para tener un poco más margen para apoyar el cable, que no nos queda demasiado cerca del foam. Bajamos, marcamos igual y hacia atrás. Bueno, apagamos la fuente. Y aquí está el borde de ataque. Bueno, pues vamos a seguir continuando cortando hasta tenerlos todos. Y ya está aquí este vídeo. Ya el siguiente vamos a ver cómo empezar a ensamblar los bordes de ataque. Así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.